y la teoría no cambia, ¿no? Lo que nosotros tenemos muy reciente de allá para acá es las herramientas de computación, ¿vale? De un tiempo para acá, no muy corto, es como se han desarrollado los softwares que tienen los algoritmos de inversión, que es lo que nos entregan los resultados buenos de la técnica. Incluso, no sé, yo creo que alguno de ustedes que se dedique a esto, que lo haya hecho en algún momento, se ha dado cuenta que incluso a veces ahorita, con las herramientas que tenemos, cuando hacemos una línea demasiado larga con topografía, la computadora nos arroja el error de que no tenemos la memoria RAM suficiente, ¿no? Entonces es lo que yo le comenté, que si bien la técnica es un poquito vieja, la teoría y la técnica, pues estamos en vanguardia conforme a cómo ha avanzado la computadora. ¿Vale? Y bueno, por eso me interesa tocar el tema histórico de esto. Ya después de esto, bueno, me voy a enfocar un poquito más a los métodos eléctricos y sobre todo a tomografía eléctrica. ¿Por qué a tomografía eléctrica? Yo les comenté que, bueno, el tema se llama caracterización de estructuras geológicas de riesgo. En los métodos eléctricos hay dos principalmente, bueno, hay muchos, pero de este tipo están los en una dimensión y en dos dimensiones. Para una dimensión tenemos los métodos eléctricos verticales, ¿vale? Y para dos dimensiones tenemos la tomografía eléctrica, que este es el caso. Varían demasiado de uno a otro. Incluso es mucho más compleja la teoría de la tomografía eléctrica, que es en la que vamos a enfocar. Dentro de la tomografía eléctrica tenemos estos tres arreglos principalmente, los que les estoy mostrando. El arreglo dipolo-dipolo, el arreglo Wenner y el arreglo Wenner-Schlumberger. Hay más, pero bueno, en estos tres me voy a enfocar por ahorita, ¿vale? Que tienen bastantes pros y contras uno y otro. El arreglo dipolo-dipolo. El arreglo dipolo-dipolo es el que mejor presenta una resolución para ver estructuras verticales, cambios verticales, laterales y horizontales en las capas. El arreglo Wenner es el que tiene una mejor resolución horizontal, nada más. Para cambios laterales no es tan bueno. El Wenner-Schlumberger está como a la mitad de los dos. Otras ventajas que tienen. El arreglo dipolo-dipolo es el arreglo que más profundiza. De ahí le sería el Wenner-Schlumberger y posteriormente tiene el Wenner. Ustedes dirían, entonces, ¿para qué me sirve utilizar un Wenner? ¿Yo para qué utilizaría un Wenner si el dipolo-dipolo tiene todas estas ventajas? Pues la desventaja que tiene el dipolo-dipolo es que es muy ruidoso, le afecta mucho el ruido al arreglo. Si hay una tierra física cercana o cualquier cosa cercana que nos meta ruido, el arreglo dipolo-dipolo se ve muy afectado. Caso contrario del arreglo Wenner, el arreglo Wenner tiene una relación señal-ruido bastante fuerte. El arreglo Wenner nos ayuda mucho en situaciones ruidosas, que son la mayoría de veces las situaciones que vemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, o en alguna ciudad muy conurbada, en cualquier país. El arreglo dipolo-dipolo nos sirve mucho cuando es una situación que no tiene ruido. En la teoría, bueno, las personas que se dedican a esto, a desarrollar teoría de esto, ellos recomiendan utilizar el arreglo que está a la mitad de estos dos, el Wenner-Schlumberger. Ellos dicen que en caso de que tú no conozcas tu sitio, tú no sepas nada de tu sitio, es recomendable empezar por un Wenner-Schlumberger y ver cómo responde tu zona. Si tu zona responde bien, pues pudieras pasar a ser un dipolo-dipolo. O si tu zona no responde tan bien, pues pudiéramos emplear un Wenner, ¿vale? Entonces, estos son los tres arreglos principales de los que yo les voy a hablar. Bueno, aquí está la parte que yo les mencionaba de la resolución. La resolución, hasta arriba tenemos el Wenner-Schlumberger en medio y hasta abajo el dipolo. Nos podemos dar cuenta cómo el Wenner tiene una muy buena resolución a profundidad, en las capas horizontales, hacia profundidad, y pierde mucho la resolución hacia la lateral. El Wenner-Schlumberger está como a la mitad de los dos, ¿vale? Y el dipolo-dipolo pierde un poquito de resolución a la profundidad con respecto al Wenner, pero tiene una muy buena relación hacia la lateral. Tiene una muy buena resolución hacia la lateral. Por eso es que el dipolo-dipolo es muy ocupado, ¿vale? Pero bueno, la contraparte que tiene es lo que les comento acerca del ruido. Bueno, yo aquí les traigo un ejemplo. Este ejemplo lo levantamos en la empresa en la que trabajo, hace que será cosa de un mes, es en Monterrey. Este ejemplo es para, bueno, ilustrarles la situación del ruido. Levantó uno de mis compañeros la línea y en el terreno había un tubo enterrado. El tubo para el arreglo dipolo-dipolo nos ocasionó todo este ruido de acá. Si se dan cuenta, el error es relativamente alto y esta línea ya está filtrada. Ya le quité aproximadamente el 20% de datos ruidosos. ¿Vale? ¿Qué hicimos? Levantamos un Wenner, que es el arreglo de abajo, y el arreglo tiene un error
considerablemente muy bajo en comparación con el de arriba, y este tiene el 90% de datos, si no es que un poquito más. Y si se dan cuenta, pudo modelar perfectamente el fenómeno del tubo, y nos conservó muy bien la distribución de las capas que se veía de este lado, ¿no? Entonces, en este caso fue bastante conveniente hacer el arreglo Wenner en comparación con el Schlumberger, porque el Schlumberger fue muy ruidoso. No hubiéramos podido ser capaces de modelar de manera correcta esta parte de acá, ¿vale? Les traigo un ejemplo contrario. Este es un estudio que levantamos en Tepeji del Río, en Hidalgo, la semana pasada. Aquí, el predio de estudio tenía una red de tierras físicas, ¿vale? Entonces levantamos el arreglo dipolo-dipolo, que era este de acá, y nos dimos cuenta que estaban estas anomalías azules, bajas resistivas. Y entonces, como todavía no teníamos la certeza de qué era esto, decidimos levantar un Wenner-Schlumberger. Aquí no levantamos Wenner, levantamos Wenner-Schlumberger, que es el de abajo. Y si se dan cuenta, se perdió relativamente el efecto. Posteriormente, nos encontramos con la información de que había una red de tierras físicas distribuida cada 12 metros, que si se dan cuenta, las bolitas azules de acá están exactamente cada 12 metros. Entonces, en este caso, la resolución del método de arriba fue muy buena. El dipolo-dipolo logró caracterizar de manera bastante eficiente la red de tierras físicas, y el Wenner-Schlumberger la perdió, lo generalizó en una anomalía baja resistiva. Entonces, este caso nos apoyó mucho el dipolo-dipolo. Si nuestra idea era ubicar esta parte, el dipolo-dipolo lo vio de manera bastante buena, y el Wenner-Schlumberger lo perdió. ¿Vale? Bueno, entonces yo me voy a centrar un poco más en el arreglo dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque es el que más nos ha servido con la experiencia que tenemos. El arreglo dipolo-dipolo es recomendado sobre todo para estructuras verticales, por lo que ya les comenté. Su profundidad de investigación es superior al Wenner y el Wenner-Schlumberger. Sin embargo, hay arreglos que tienen una profundidad mayor, que son el polo-dipolo y el polo-polo. Pero bueno, estos son arreglos un poquito más complejos de hacer en campo y por lo tanto casi no se ocupan. Tiene un mayor punto de puntos de adquisición, ese punto no lo toqué acá. Si se dan cuenta, bueno, cada circulito es un punto de atribución. ¿Qué es un punto de atribución? Es una lectura que tenemos en campo. El arreglo dipolo-dipolo, por el modo de que deja fijas las corrientes y mueve los potenciales, se presta para levantar una gran cantidad de puntos. Tenemos mucha información en el arreglo dipolo-dipolo, que bueno, hay que decirlo, tener mucha información no es lo mismo a tener una muy buena resolución. Eso es algo que causa confusión en muchas personas. Creen que tener muchos puntos de atribución es lo mismo que tener mucha resolución y no es lo mismo. Pero bueno, el arreglo dipolo-dipolo permite levantar una gran cantidad de datos, como se pueden dar cuenta aquí. ¿Vale? Podemos, levantar muchos. En comparación con el Wenner, se dan cuenta, este tiene más del doble de puntos de atribución que el Wenner. Y el Wenner-Schlumberger, pues como les mencioné, está siempre justo a la mitad. Otra ventaja que tienen estos arreglos. El arreglo dipolo-dipolo, si tú lo estás levantando en campo con un equipo que es multicanal, automático multicanal, es mucho más rápido levantar que el Wenner. Es más, yo creo que se tardan exactamente lo mismo levantar un dipolo-dipolo y un Wenner, con el dipolo-dipolo cerca de 3 veces más cantidad de datos. Eso es una ventaja pues bastante buena en comparación del Wenner. Entonces, bueno, su punto de adquisición es más grande en comparación con los otros dos. ¿Qué desventaja tiene? Como vamos alejando los potenciales de las corrientes, necesitamos un equipo que sea sensible para poder tener lecturas de diferencia de potencial que sean incluso muy pequeñitas, ¿vale? Bueno, otra cosa que les quiero mencionar es acerca de la profundidad. Yo les mencioné hace rato que el Wenner-Schlumberger está como a parte media, ¿no? El Wenner está un poquito más bajo y el dipolo-dipolo es de los tres el que más profundiza. Se han hecho estudios al respecto. Y bueno, Barker es el que tiene como que el último estudio fuerte de esto, y él propuso que el dipolo-dipolo logra profundizar aproximadamente un punto 25, un cuarto, que es como de un quinto a un cuarto de la longitud total de la línea, ¿vale? Que esto pues nos ayuda mucho. Si se dan cuenta en el ejemplo que les puse del tubo, la longitud total de la línea eran 225 metros, entonces profundizamos casi 50, que 50 metros pues ya es una profundidad bastante considerable, ¿vale? También aquí nos interesa un poquito la resolución de la técnica. El modelo de aquí es un modelo sintético que yo generé a partir de un comando de dipolo-dipolo, ¿vale? Yo simulé un levantamiento de dipolo-dipolo, que es este de acá, con una abertura a 1 metro.
Las celdas que ven, el tamaño que ven de la altura, es un poquito la resolución que el programa estima que la técnica va a tener. Si se dan cuenta, la celda más pequeñita es de 0.35 metros. Esa sería más o menos nuestra resolución con la técnica a 1 metro de abertura, que si el contraste es muy fuerte, esta resolución puede ser más grande, ¿vale? Otro tema que me importa mucho tocar es el proceso de inversión. Estoy seguro que muchos de nosotros que hayamos tocado el tema de las ciencias, hayamos estudiado algo referente a esto, pues ya hemos escuchado acerca de inversión, ¿no? Pero bueno, inversión ya específicamente a tomografía eléctrica, es esto. Nosotros levantamos datos con el equipo, que son los datos de hasta arriba, son los datos aparentes. Posteriormente a esto, nosotros le ponemos al programa algunos parámetros. Dentro de esos parámetros le decimos una resistividad de inicio, por así decirlo. El programa con esa resistividad de inicio genera un modelo, ¿vale? Genera el modelo y soluciona el problema directo. ¿Qué es solucionar el problema directo? Simula un levantamiento en campo con ese modelo que le estamos proponiendo. Al modelo que le estamos proponiendo le simula un levantamiento y adquiere unos datos que son datos calculados, aparentes calculados. Los compara con el ente que nosotros tenemos de campo y regresa al modelo que estamos proponiendo y lo modifica. Este proceso lo hace hasta que nosotros le decimos que pare y nosotros lo hacemos hasta que el modelo lo consideramos consistente. Hasta que nosotros suponemos que el modelo es, pues sí, es consistente con la realidad, con lo que nosotros estamos trabajando. En este caso, los datos que les estoy presentando son datos que levantamos en Toluca este año, y pues el modelo es un modelo de capas planas que se ve bastante bonito. Tiene un error muy bajo, y pues bueno, la mayoría de datos los conservó. El error que tiene, que muestra aquí, es un error de RMS, de raíz media cuadrada, que es la sumatoria del error que existe entre cada punto de comparado con su calculado. Que si ustedes ven estos dos modelos se parecen mucho, nada más varían en esta zona. Que bueno, yo creo que esta zona es la que me está ocasionando mi error de 2. Si durante el proceso yo limpiara estos dos puntos, pues me disminuiría mucho, pero la verdad es que ya no es necesario, ¿vale? ¿Por qué es importante hacer el proceso de inversión? Me ha tocado, dentro de mi experiencia, ver algunos casos en los que no se considera tan necesario, en los que se piensa que quizá el modelo aparente ya es consistente con la realidad, ¿vale? Pero bueno, es muy importante hacerles mención que no, el proceso de inversión se tiene que hacer siempre. ¿Por qué? Y aquí les presento un ejemplo. Aquí realicé 3 modelos sintéticos, que son estos de acá arriba. ¿Qué son los modelos sintéticos? Es como lo que les contaba del problema directo. Se propone un modelo, que es el que tengo aquí abajo, y ese modelo se le simula un levantamiento en campo, que son los 3 que tengo aquí arriba, ¿vale? Para este modelo de aquí, es un cuerpo homogéneo de resistividad de 30 a 1 metro, que es el azul. Y le puse 2 anomalías que son de 1000 a 1 metro. Son muy resistivas en comparación con el cuerpo, ¿no? Y le simulé un levantamiento con 3 arreglos. El arreglo dipolo-dipolo, que es el de arriba, un Wenner, que es el del medio, y un Wenner-Schlumberger. ¿Vale? Si nosotros de manera ideal tuviéramos esto existente en la realidad y le levantáramos un estudio en campo, obtendríamos estos datos aparentes. Este para el dipolo, este para el Wenner y este para el Wenner-Schlumberger. Si nosotros procesáramos esto sin hacerle el proceso de inversión, pues estaríamos en un grave problema, porque para el dipolo-dipolo tendríamos 3 anomalías altas resistivas. Para el Wenner-Schlumberger tendríamos 2, pero grandes, que casi se unen, casi es uno. Y para el Wenner-Schlumberger tendríamos 2 que no son tan grandes y quizá nosotros pues las omitiríamos, ¿no? Ya haciendo el proceso de inversión, esto se corrige y es como obtenemos los valores pues más cercanos a la realidad. Por eso es que es muy importante hacer el proceso de inversión. ¿Ok? Y bueno, ya con esa parte termino de la teoría de los métodos geofísicos y les voy a hablar un poquito de los riesgos geológicos. ¿Qué son los riesgos geológicos? Bueno, la CENAPRED, aquí en México, nos separa los riesgos geológicos en 2 muy grandes, en los que son endógenos y en los que son exógenos. Los endógenos tienen que ver con la dinámica de la Tierra. Tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, todos esos. Y los exógenos tienen que ver con la forma de la Tierra, geomorfología, dice aquí, que son los movimientos de ladera, colapsos, hundimientos, etc. Nosotros nos vamos a enfocar en estos de acá abajo, que son los que nosotros podemos solucionar con la prospección geofísica. Bueno, con la prospección somera más que nada. ¿Vale? Estos son los que nos van a interesar, estos de acá.
Y bueno, les quise poner un ejemplo de varios países para que no vean que esto es exclusivo de aquí de México. Esto pasa pues en todo el mundo, ¿vale? En la primera foto es una falla geológica que está en Santa Rosa, en Colombia. La de en medio es un hundimiento que se presentó en Brasil, ¿vale? El de acá es un socavón que, bueno, ocasionó aquí un accidente con carros que pasó en Argentina. El de acá es un socavón también que fue ocasionado, me parece que por actividad minera en Perú. Y bueno, estos dos de acá son de México. Este de aquí es una estructura que está en Mérida, forma parte, si no me equivoco, de Chichén Itzá, y se derrumbó. Se derrumbó porque colapsó la cavidad que está por debajo, el cenote, que es como este de acá. Si se dan cuenta, este cenote no está descubierto, se encuentra todavía entrampado. Tiene todavía, pues sí, tiene roca en su parte superficial, y esto nos puede ocasionar un riesgo. Si ponemos una estructura arriba y esto se sigue cartificando, en algún momento esto va a tender a caerse, ¿no? Y bueno, por eso es que es muy importante identificar este tipo de estructuras. Este tipo de estructuras no solamente pasan acá, pasan en todos lados. Aquí en México nosotros hemos tenido muchísimos desastres ocasionados por los socavones, por fallas, por fracturas, ¿vale? Por eso es que es muy importante hacer este tipo de estudios, sobre todo cuando se va a hacer una construcción civil, pues interesante, para poder prevenir cualquier tipo de riesgo, ¿no? Y bueno, les voy a poner un ejemplo de un caso de estudio que nosotros hicimos. Este estudio nosotros lo levantamos el mes pasado, fue a principios de abril, ¿vale? Bueno, nuestra área de estudio se encuentra en el estado de Quintana Roo, en el municipio de Solidaridad, cerca de Playa del Carmen. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de viajar por acá. Bueno, nuestra área de estudio se encuentra por acá. No les puedo dar la ubicación exacta por temas de confidencialidad del proyecto, pero bueno, de manera general, nuestra zona de estudio se encuentra aquí, ¿vale? ¿Por qué es importante ver esta parte de la zona de estudio? El análisis, pues sí, topográfico. Este es un mapa topográfico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este plano nos ayuda mucho a darnos cuenta que tenemos cerca del área de estudio. Si nuestra área de estudio tiene cambios abruptos en la altitud, en la topografía, si tenemos algún río cercano, algún lago, eso nos da mucha información para apoyarnos a la hora del procesado. Pues un análisis geológico. Esto se hizo con una carta del INEGI, una 250.000, que bueno, es la que corresponde a la zona. En el caso muy particular de esta zona, de Quintana Roo, de Yucatán, bueno, estamos sobre la que se llama la plataforma de Yucatán, que tiene casi toda compuesta por caliza, caliza coquina, le llaman, ¿vale? Si se dan cuenta, la caliza aquí en mi mapa representa los colores amarillos, que son pues estos de acá, ¿no? Ya más pegados a la costa tenemos depósitos litorales y lacustres, pero de manera general nuestra área de estudio se compone por caliza, ¿ok? Todos los que hayamos estudiado geociencias, yo creo que al menos de este lado de México, habremos escuchado que de parte del sureste tenemos un aeropuerto, la formación Chichén Itzá, que en su mayoría se componen, al menos superficialmente, pues por calizas, ¿vale? Que es lo que nos vamos a encontrar en nuestra zona de estudio. ¿Ok? Bueno, este es el área de estudio. Estas son fotos que tomaron mis compañeros que fueron a hacer el levantamiento en campo, y si se dan cuenta, pues está muy, muy lleno de vegetación. Bueno, otra cosa que no les mencioné acá, ¿por qué nos es importante a nosotros evaluar la geología? También la geología nos da mucha información. En el caso particular de nuestra área de estudio, la caliza, sobre todo la caliza de este lado, es muy propensa a sufrir el proceso de karstificación. ¿Qué es el proceso de karstificación? El proceso de karstificación es un proceso físico-químico que disuelve la roca caliza, ¿vale? Que en este caso, de esta zona del país, bueno, ha ocasionado un atractivo turístico bastante fuerte, que son las cavidades que hay acá presentes. Pero bueno, entonces también es importante evaluarlo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer una construcción civil, pues nos da un factor de riesgo. El proceso de karstificación, bueno, es una disolución de la roca que por lo regular es una disolución bastante lenta. Lleva, pues sí, bastantes miles de millones de años para poder ocasionar algo con dimensiones considerables. ¿Qué acelera el proceso de karstificación? El proceso de karstificación se acelera por el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque hace que el agua se vuelva un poquito más ácida, eleva su pH, que nos ocasiona a nosotros la presencia de dióxido de carbono, la materia orgánica. Cuando la materia orgánica está en proceso de descomposición, una de las cosas que genera es dióxido de carbono.
y entonces en contacto con agua nos genera, pues sí, algo un poquito más ácido que nos degrada más la roca. Si se dan cuenta, nuestra zona de estudio pues está llena de materia orgánica, ¿no? Entonces, pues sí, nos daba un indicio de que quizá nuestra zona pues era propensa a sufrir este tipo de fenómenos. Además de que si se dan cuenta, aquí tenemos unas fotos de las rocas, pues se encuentra bastante karstificada la caliza, sí se ve pues sí, karstificada. Aparte de, aunado al hecho de que cerca de nuestro predio de estudio hay un cenote, que es este de acá. Esta foto es al cenote que está cercano, unos 50 metros de nuestra zona de estudio. Entonces, pues teniendo todos esos antecedentes, fue que se decidió hacer el estudio geofísico. ¿Vale? Para el estudio geofísico se desarrollaron 5 líneas de tomografía eléctrica con, bueno, aquí las primeras 4 tienen 47 electrodos separados a 2 metros entre sí. ¿Vale? Y la última tiene 48. Así me dieron 90 metros y 94. Ustedes me dirán, ¿por qué se utilizó una separación de 2 metros? Bueno, la separación entre electrodos nos habla mucho de la resolución de la técnica. Mientras más pequeño sea, tenemos una resolución mayor. Se supone que teóricamente tenemos una resolución que va más o menos de la mitad de la separación entre electrodos. ¿Vale? Que bueno, esto es un poquito a veces mayor, ¿no? Nosotros alcanzamos a ver estructuras más pequeñitas de lo que teóricamente se cree. En este caso, nosotros utilizamos una separación de electrodos de 2. Ustedes dirán, ¿por qué de 2? ¿Por qué si yo les comenté esto, que no se utilizó una de 1 metro, de medio metro? Bueno, porque también tenemos un fenómeno que mientras más cercanos tengamos nosotros nuestros electrodos, nuestros electrodos tienden a polarizarse. Sobre todo si son, bueno, hay electrodos que son no polarizables, pero son bastante costosos. Por lo regular no contamos con ellos. Entonces, los electrodos, mientras más cercanos los tenemos, tienden a polarizarse unos con otros, lo que nos ocasiona un ruido. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de interpretar tomografía eléctrica. Es bastante común que los datos de hasta arriba los tengamos que eliminar, porque son ruido. Y esto se ocasiona por el efecto que les estoy comentando, que es la polarización de los electrodos. Entonces, mientras más pequeño lo tengamos, si bien sí estamos ganando resolución, pero también somos propensos a sufrir ese efecto. Entonces, 2 metros es algo que nosotros, pues, con la práctica que hemos tenido en esta zona, nos ha dado muy buenos resultados, por eso es que lo utilizamos así, ¿vale? Los electrodos que se utilizaron son de un material que es inoxidable. ¿Por qué? Porque, bueno, también el óxido de un electrodo, de cualquier material que se oxide, ocasiona que eso que les comenté, que se carguen los electrodos, que se polaricen. Y entonces eso nos mete ruido. Es un tema bastante fuerte lo de los electrodos. También aquí hay que tener una consideración muy fuerte. Lo que tiene que ver mucho con el levantamiento en campo es lo que nosotros llamamos la resistencia de contacto. Muchos equipos automáticos tienen esta medida de forma automática. Antes de levantar, leen la resistencia de contacto. ¿Qué es la resistencia de contacto? Es la resistencia que existe entre el electrodo y el medio en el que lo rodea, en donde está hincado el electrodo. Es muy importante considerar esta parte. ¿Por qué? Porque la resistencia de contacto es lo que va directamente relacionado a cuánta energía va a inyectar nuestro equipo, cuánta corriente vamos a ser capaces de poder producir en el medio. ¿Vale? Y esto es de suma importancia, porque la teoría nos dice que un electrodo, ustedes imaginen un electrodo de radio A, pierde el 90% de su energía que inyecta en un radio de 10A, que es un radio pequeñitito en comparación con lo que se está estudiando, ¿no? Entonces, si esta energía que nosotros estamos inyectando es pequeña, pues entonces, de por sí, la técnica de dipolo-dipolo necesita un equipo muy susceptible a lecturas pequeñitas, pues si estamos perdiendo la mayoría de nuestra energía, pues peor, ¿no? Vamos a estar levantando puro ruido en la parte inferior, que es la parte que nos interesa. Entonces, por eso es muy importante esto. En el levantamiento en campo, en estas zonas, nosotros recomendamos mucho, como lo hacen mis compañeros, es que hacen perforaciones sobre la roca, porque aquí aflora la caliza. En la roca, ya perforada, hincan los electrodos. Y bueno, aparte de que se le echan soluciones salinas y así, para disminuir la resistencia de contacto, que podamos tener muy buenas lecturas. Entonces, en este caso, así se levantó. Hay una norma en México que es la que rige estos levantamientos, que, bueno, ahorita no recuerdo bien su nombre, la tengo en mi bibliografía, pero bueno, esta norma no es más que nos indica el correcto procedimiento para hacer el levantamiento en campo. ¿Vale?
Y bueno, ya una vez levantado en campo, obtuvimos los datos y los procesamos. Bueno, para cada línea se hizo un perfil del dipolo a dipolo. Esto se procesó en el programa Ertimayer de AGI. Se utilizó un método de inversión robusto con un factor de profundidad de 1.1. ¿Vale? El factor de profundidad para el proceso de inversión, al menos en el programa de AGI, el factor 1 considera un quinto de la longitud total de la línea. 1.1 sería, bueno, 0.55 y así, ¿vale? Entonces, ese factor es muy maleable. Ustedes lo pueden editar a su conveniencia, a como ustedes lo convengan. Nosotros le pusimos de 1.1 porque, bueno, también con la experiencia que tenemos en la zona, ha sido el que mejores resultados nos ha dado. Ah, bueno, otra cosa importante de nuestra zona de estudio es que tenía variación topográfica, como se pueden dar cuenta aquí. Es muy importante hacer la corrección de variación topográfica. La teoría dice que esta variación es admisible en el 10% de la abertura entre electrodos. Si nosotros estamos abriendo electrodos a 1 metro, tenemos una variación topográfica admisible de 10 centímetros, para no considerarla dentro del proceso. Si estamos abriendo a 2 metros, de 20 centímetros. ¿Vale? Ya mayor a ello, nosotros tenemos que hacer la corrección topográfica, que es pues una parte muy, muy importante del proceso. ¿Ok? Bueno, para cada línea de corrección topográfica se utilizó un proceso de inversión robusto, se utilizaron los mismos parámetros de inversión, hicieron 8 iteraciones para cada una de ellas. Bueno, 8 y 7, entre 8 y 7. En mi experiencia, que llevo un poquito trabajando esto, es el número de iteraciones que mejor resultado me ha dado. Posterior a ello, empieza, desde mi punto de vista, a sobreevaluar los modelos. Empieza a disparar los valores de resistividad a casos que son poco creíbles. Y inferior a ello, siento que no nos alcanza a modelar de manera correcta las estructuras. ¿Vale? Bueno, para cada línea se utilizó una escala de resistividades que va de 50 a 14.000 ohmmetro. Ah, bueno, también. Esto se procesó en el programa Ertimayer de AGI. Y después de esto lo exportamos y lo metimos al programa que interpola, que se llama Surfer. En este programa nosotros logramos homogeneizar las escalas para todas las líneas, que también se puede en el programa Ertimayer, pero Surfer es un poquito más maleable. Entonces nosotros homogeneizamos las escalas para poder hacer una correcta evaluación pues en conjunto, ¿vale? Nuestra escala va de 50 a 14.000 ohmmetro, yendo de los azules, los verdes, amarillos, naranja, rojo y magenta. ¿Vale? Si se pueden dar cuenta, pues las líneas se ven relativamente bonitas. Entonces, teniendo esto de acá, nosotros asociamos, pues primero, directamente los azules a la saturación, ¿vale? Nosotros supusimos que nuestro nivel estático estaba por acá. Entonces, la caída de resistividad tan drástica que se nota de esto a esto, nosotros lo asociamos directamente con la presencia del nivel estático. Entonces, acá nosotros le dimos todos los tonos azules a una caliza saturada. Posterior a eso nos quedan los verdes y los otros tonos, ¿no? Nosotros asociamos los verdes y los amarillos a una caliza relativamente carstificada o fracturada, y los tonos rojos y magentas, que son los más fuertes, nosotros los asociamos con una caliza o muy compacta o con una posible cavidad, que al tener una cavidad por encima del nivel estático, esta cavidad se encontraría pues aislada, sería un hueco, tal cual. Entonces un hueco, al medirle su resistividad, bueno, sería algo muy, muy alto. Hay que recordar, la resistividad es la medida de la oposición a un flujo de corriente, ¿no? Entonces, el aire es completamente algún aislante. Entonces, de una cavidad rellena de aire, sería pues algo muy, muy alto resistivo. Entonces, nosotros asociamos estas bolitas de acá, que son las más altas, están por arriba, están en un rango de 10 a 14.000 ohmmetro, a la presencia de una cavidad aislada, sobre todo porque están encima del estático. ¿Vale? ¿Qué se hace posterior a esto? Nosotros recomendamos verificar estas anomalías con unos sondeos mecánicos, ¿vale? Pero bueno, no solamente recomendamos hacer estas. ¿Por qué? Porque también dentro del proceso de karstificación, uno de los subproductos son los depósitos de Chaska, que conocen por allá, y también, bueno, son partículas de arcilla, que estos, combinados con un poquito de humedad, nos podrían dar una resistividad baja, en contraste con la alta. Entonces, pues teníamos esa
esa decisión, ¿no? De qué hacer, y entonces mandamos a unas altas y unas bajas, ¿vale? Para poder, pues, ver que a qué estaban asociados estos fenómenos. Sobre todo nos llamaba la atención que en el caso, por ejemplo, de esta línea, aquí venía una capa casi continua, y aquí se perdió. Venía una capa alta y se perdió. Hubo una pérdida de la continuidad de la capa, y aquí era una capa, pues, alta, ¿no? Y la pérdida de la continuidad, no sé si alcanzan a ver, aquí hay una anomalía azul, chiquita. Entonces aquí hay un contraste muy fuerte. Aquí pasamos de un alto, que es muy alto, pasar como de 5000, a pasar a un valor como menor a 200, menor a 100. Entonces este contraste nos llamó un poquito la atención y por eso es que decidimos mandarlo a verificar, ¿vale? Junto con otros tantos. Bueno, el proceso de verificación también nosotros lo realizamos. Bueno, otra cosa. Para podernos ayudar al análisis en conjunto de todas nuestras líneas, hice lo que nosotros llamamos como una planta de resistividad. ¿Qué es una planta de resistividad? Una planta de resistividad es una vista, valga la redundancia, en planta, como desde arriba, a una profundidad en específico, pero una vista en conjunto, todas las líneas, ¿vale? Entonces aquí nosotros analizamos, por ejemplo, qué profundidad nos conviene. Para esto también se tiene que corregir el efecto de la topografía. Se exportan los datos, se corrige la topografía, se simulan todas las líneas planas y bueno, nosotros tomamos una profundidad en específico. Aquí yo decidí tomar una profundidad de 4 metros, que si quieren ver es por aquí. ¿Por qué? Porque a los 4 metros yo veía las anomalías altas y veía el corte con el bajo. Y decidí tomar otra a los 10, que los 10 es por acá, que es exactamente lo mismo. A los 10 ya se ven las anomalías altas un poquito más constantes, y este corte es el que a mí me va a ver mucho con la de 10, ¿vale? Esta es la planta que hice a 4 metros. Con esta planta nos podemos dar cuenta que es la anomalía que se encuentra en la línea 2, en la línea 4, que es esta de acá, esta línea de aquí. Esta anomalía alta de acá, pues está bastante grande, ¿no? Aparte de que concuerda con las líneas que tiene al lado. El cenote que yo les platiqué que estaba cercano al área de estudios se encuentra por acá, de este lado. Entonces, por eso nos llamó mucho la atención esta anomalía alta de acá, ¿vale? Y aquí podemos darnos cuenta que los sondeos mecánicos que propusimos acá concuerdan en posición con estas anomalías, ¿vale? Esta es la planta a 10 metros de resistividad que hice. Aquí, si se dan cuenta, pues en su mayoría tenemos tonos altos asociados con calizas. Aquí también tenemos un alto, es el alto de la línea 1, bueno, de la línea 2, también puede estar asociado hasta este punto con una cavidad aislada, que también pues está bastante grande, ¿no? Y aquí el que se ve bastante curioso es esta anomalía de aquí, ya que rompe con todo esto de acá, pierde la continuidad de los saltos resistivos. Entonces el 2 pues había que considerarse, así como este de acá, ¿vale? Bueno, posterior a esto nosotros hicimos unos sondeos de avance controlado, o SACs, en el proyecto, en las zonas en las que nosotros propusimos. Este es el plano de la ubicación de sondeos de avance controlado. Por lo mismo que les comenté, no les puedo presentar las coordenadas del estudio. Pero bueno, se hicieron 5 sondeos de avance controlado. En un inicio se tenía planeado hacerlos a 10 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque a 10 metros de profundidad es pues la profundidad que habíamos visto en los perfiles, que era donde llegaban nuestras anomalías. Entonces, pues sí, se recomendó hacerlo a esto. Si se dan cuenta, aquí tenemos montado, por debajo de las líneas, el plano, bueno, el proyecto que se tiene planeado construir. Son unas bodegas. Esto va a ser un centro de distribución de algún material, no recuerdo bien cuál. Y entonces aquí son unas bodegas que pues iban a tener una estructura medio interesante, unas cargas pues considerables. Entonces por eso es importante verificar bien esta situación. Si se dan cuenta los sondeos mecánicos que se planean hacer, pues aquí cae sobre una estructura, un edificio. Aquí cae en medio de los edificios, que si no me equivoco, esto es una calle. Esto es un estacionamiento. Esto es, pues sí, la verdad colindante, y este también es un edificio. Entonces, por eso es que sí es importante verificar estas zonas, ¿no? Bueno, estos son los resultados que nos arrojaron los sondeos mecánicos, los sondeos de avance controlado. El sondeo de avance controlado es una máquina que va perforando y se mide el tiempo que se tarda en perforar intervalos de 25 centímetros de roca.
Y bueno, va recuperando material. Con la recuperación del material, nosotros podemos saber qué tipo de material estamos cortando. Y con el tiempo que se tarda en perforar el material, nosotros sabemos su compacidad. O bueno, cuando es una cavidad, se va por completo la broca, ¿no? Entonces el tiempo se va a cero. Entonces, por eso es que estos resultados pues, son bastante buenos, aparte de que el sondeo de avance controlado, en comparación con otros sondeos mecánicos, es relativamente un poquito más económico. ¿Vale? El sondeo 1, que es el que está acá, no encontró ninguna anomalía. Si se acuerdan, ese sondeo nosotros lo propusimos sobre una anomalía alta resistiva, que era la de acá. ¿Ok? Era una anomalía alta, pues bastante considerable. Entonces nosotros encontramos caliza y entonces nos damos cuenta que el alto resistivo se asocia directamente a una caliza compacta. ¿Ok? Después el sondeo mecánico 2, que es el que, si se acuerdan, está exactamente en medio y es el que está en tonos verdes, no es un alto, es un bajo. Este sondeo mecánico encontró un intervalo bastante considerable de casi 2 metros de una caliza muy karstificada, mucho. Esta zona de acá no tiene nada de compacidad. Esto no resiste ninguna carga. Y posterior a los 8.75, si no me equivoco, hasta los 12,5 casi, encontró una cavidad. Esta es una cavidad de casi 4 metros de alto. Es bastante, bueno, no tan grande como algunos cenotes que hay en Cancún, pero es una cavidad considerable. Aparte de que este sondeo de avance controlado identificó el nivel de aguas freáticas a los 11 metros de profundidad. Entonces, esta cavidad, aparte de que está grande, está alta, se encuentra saturada, posterior a los 11 metros. Tiene agua, ¿vale? Entonces, esta cavidad de acá nosotros pues la catalogamos como un pequeño cenote, que pues es de considerarse. El sondeo de avance controlado 3, si se acuerdan, también lo hicimos sobre un alto resistivo, que es el de aquí, este, ¿vale? Y entonces su resultado, al igual que el sondeo 1, nos arrojó que era una caliza compacta, masiva e incompacta. Entonces, con este sondeo nosotros nos dimos cuenta que los altos resistivos, en este caso particular de estudio, no se asocian con cavidades aisladas, sino que se asocian con la presencia de caliza pues, masiva, compacta, de bajo fracturamiento. Posterior a eso, nosotros reubicamos los sondeos 4 y 5, porque también los teníamos nosotros ubicados para verificar la presencia de anomalías altas. Pero como ya nos habíamos dado cuenta que las anomalías vistas aquí y aquí no correspondieron a cavidades, pues mejor nos fuimos a verificar unas anomalías bajas, que estaban por aquí, ¿vale? Este bajo y este bajo. Y bueno, los sondeos estos encontraron una cavidad pequeñita. Esta es una cavidad de medio metro, la que se vio en el sondeo 4, en la parte superficial. Y en el sondeo 5 encontramos también una chiquita arriba, un intervalo muy karstificado y otra pequeñita abajo. ¿Vale? ¿Para qué nos ayuda esto? Bueno, con esto, ya una vez combinados los resultados, pues nos podemos dar cuenta que las anomalías que tenemos bajas, las que son contrastantes, que pasan de un alto a un bajo, se asocian en este caso de estudio con la presencia de cavidades, como las que encontramos acá. ¿Vale? Una de ellas, pues, incluso bastante grande, con saturación. Y nos dimos cuenta también que los altos resistivos que verificamos acá, pues están asociados con la presencia de una roca caliza que es masiva y compacta. ¿Okay? Entonces, para este caso en específico, pues fue bastante importante considerar los dos cambios resistivos, tanto el bajo como el alto. Y el bajo, pues, estoy comentando. ¿Ok? Bueno, también, bueno, yo les comenté que había hecho el proceso de inversión con un método robusto que ofrece el programa de GI. Lo hice con dos, lo hice con el robusto y con el de mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque el de mínimos cuadrados me gusta un poquito más, porque me ayuda a modelar muy bien estos contrastes. Solamente que le da los valores de resistividad muy disparados. Su escala no llegaba a 14,000, llegaba como 70, 80,000. Y 50 no era 50, llegaba como a 5 o 1. El modelo robusto me gusta más como se ve, que es el que les estoy mostrando. Sin embargo, bueno, cada línea se procesó con los dos métodos de inversión para al final combinar los resultados, ver en qué se parecían, en qué se diferenciaban, y al final pues decidí ocupar este. Me gustó mucho esto, ¿por qué? Porque, bueno, no sé si se acuerdan cómo se veía el modelo que les presenté, pero aquí
había una anomalía baja resistiva, un azul, que aquí se alcanza a ver un poquito. Bueno, eso estuvo directamente relacionado con una zona de carstificación muy fuerte. Y si se dan cuenta, está casi, casi del tamaño. O sea, en el proceso de inversión aquí fue muy certero. Le dio bastante bien. También, si se dan cuenta, el nivel de aguas freáticas ya lo marqué a la profundidad que lo encontró el sondeo el 3, el 2, aquí. Y si se dan cuenta, pues también el proceso de inversión nos modeló bastante bien el nivel de aguas freáticas, que es el cambio entre estos tonos, ¿no? El azul, que yo les dije en un momento que lo asociábamos con la saturación, pues sí, sí está asociada con la saturación y está a la profundidad a la que se muestran en los perfiles. Entonces, en este caso, pues hubo un proceso muy, muy, muy bueno, tanto de levantamiento en datos como de interpretación, por lo que nuestros resultados pues fueron bastante favorables. ¿Vale? Bueno, ya también después de hacer esto, pues nosotros presentamos un plano en el que se resumen todos los resultados. Si se dan cuenta, por debajo está el proyecto de construcción que se tiene planeado hacer. Y bueno, le sobrepusimos la planta de 10 metros, que fue la que más nos ayudó. Encontramos nosotros las cavidades que muestra acá, en los resultados de los sondeos de avance controlado, y las montamos en su posición real del plano. ¿Vale? Otra cosa a considerar es que, bueno, si bien nosotros en esta línea, que fue la que encontró las anomalías más grandes, nosotros identificamos una cavidad de casi 4 metros de alto, nosotros no le podemos dar a ciencia cierta una prolongación horizontal. Nosotros sabemos cuánto tiene la vertical, que fue lo que verificamos, pero la horizontal no sabemos bien cuánto tiene. No le podemos dar pues, a ciencia cierta un valor. No podemos estimar su prolongación horizontal. ¿Qué sí podemos hacer? Bueno, lo que sí podemos hacer es en la planta de 10 metros, que es en donde se veía la anomalía, pues de manera cualitativa, ya cuantitativa, le estimamos una prolongación, que es toda la prolongación de la anomalía que la ocasionó. Que como ya vimos, el proceso de inversión fue bastante bueno. Entonces, de manera casi segura, toda la dimensión que le dio el proceso de inversión es su dimensión real. Y bueno, esto es casi un círculo que tiene un diámetro de aproximadamente 10 metros. ¿Ok? Y bueno, aquí también marcamos las anomalías chiquitas, las cavidades pequeñitas que encontramos aquí, bueno, en los perfiles. Y bueno, entonces este es el plano que resume todos nuestros resultados. Es muy importante hacer este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque si esta planta se hubiera desarrollado sin el tipo de estudio que les estoy presentando, esto nos hubiera ocasionado un problema. ¿Ok? Y un problema no solo de infraestructura. Esto de acá se hace no solamente para cuidar la parte económica, sino también para cuidar la parte ambiental. Sabiendo nosotros que aquí existe la presencia de un cenote, un pequeñito cenote, pues ya podemos tomar acciones acordes para poder evitar cualquier afectación al ambiente, ¿no? No sé si ustedes lo sepan, pero al menos de ese lado existe un acuífero muy grande de agua dulce. Y es un acuífero de infiltración directa, ya que como la caliza está muy karstificada, pues llueve y se infiltra directamente. Entonces el acuífero es muy susceptible a sufrir afectaciones, a sufrir contaminaciones. Entonces, por ese lado también es bastante importante poder caracterizar, pues bien, esas estructuras geológicas para poder evitar una afectación de cualquier índole, ya sea monetaria o ambiental, ¿no? Y pues bueno, esta fue mi conclusión de mi estudio. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero, vamos a dar paso con lo que es algunas preguntas que dejaron aquí en el chat. Ok. Sí, iniciamos con las preguntas. La primera nos dice, ¿podría repetir qué es el PCA y si las personas de mecánica de suelo realizan esto? Bueno, no realizamos PCAs. Bueno, esto fue porque lo hicimos de este lado. Y de este lado un PCA hubiera complicado mucho la situación. Sin embargo, si este estudio se hubiera hecho en una zona en donde no hay la roca expuesta, que tenemos depósitos, y hubiéramos encontrado anomalías como estas, pues un PCA, que es un pozo a cielo abierto, si hubiera sido buena idea.
En este caso realizamos sondeos de avance controlado, SAC, que es una perforación, y sí, como bien lo dices, es un estudio que corresponde al área de geotecnia, de mecánica de suelos, de mecánica de rocas, de lo que sea, geotecnia en este punto, ¿no? Entonces, sí, esto es más su área que la de nosotros. Sin embargo, pues en este estudio tuvimos la oportunidad de poder combinar los resultados de los dos, por eso es que me gustó mucho, por eso es que se los estoy presentando. Pero sí, tienes razón, esto es del área de geotecnia. La siguiente pregunta nos dice, ¿el uso de un modelo sintético es importante cuando hablamos de un análisis? Esa es la pregunta. Sí. Ok, el modelo sintético es muy importante. Un modelo sintético, déjense los muestro. Aquí tengo sintéticos. El modelo sintético es muy importante. ¿Por qué? El modelo sintético, nosotros, por ejemplo, el modelo que les estoy viendo aquí pudiera asociarse a unas cavidades. Aquí puedo tener un cuerpo homogéneo que no sea tan resistivo y aquí tener un cuerpo muy resistivo. Esto podría ser, por ejemplo, un socavón que se encuentre dentro de arenas, ¿no? Entonces, si tú no sabes qué es la respuesta que esperas del método, tú puedes ir a campo y tú ya sabes qué es lo que estás buscando. Tú ya sabes que tu zona de estudio se encuentra más o menos en arenas, ¿no? Y le das un valor a las arenas. Y puedes proponer, pues no sé, voy a buscar un socavón y el socavón va a ser muy resistivo. Entonces generas un modelo sintético, que es lo que yo estoy generando acá. Y el modelo sintético nos ayuda mucho a ver el efecto de ciertas estructuras. También en el modelo sintético nosotros podemos modelar una falla, una fractura, una cavidad muy grande, una cavidad pequeñita, una tubería. El modelo sintético es muy útil. Yo les recomiendo mucho que utilicen modelos sintéticos para todo. ¿Ok? E incluso si ustedes tienen duda acerca de la interpretación, ¿no? Lo que yo les mencionaba acerca del bajo resistivo. Si ustedes tienen duda de si un bajo resistivo se comportaría así, si una cavidad rellena de algo se comportaría así en comparación con un alto, hagan un modelo sintético. El modelo sintético solucionaría su duda. Ustedes pudieran ver de manera ideal cómo se comportaría su medio. Estos modelos sintéticos los hice con el programa de Mayer, sin embargo, hay muchos programas que los pueden hacer con un error aleatorio de un por ciento. Le pueden subir el error para hacerlo un poquito más realista. Pueden jugar mucho con los modelos sintéticos, son muy útiles. Les recomiendo mucho que los utilicen. Sí, son muy importantes. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola. Hablas con el Topo Jairo de Colombia, ¿cómo te va? Muy bien, mucho gusto. Dime. Cristian, yo tenía como una preguntita en la interpretación. ¿Por qué, Dime. por qué no ser un poquito, digamos, optimistas con la variación lateral de las estructuras, con las tomografías y no arriesgarse a interpretar cómo varía lateralmente esos cuerpos de esas rocas calizas ahí, ¿no? O sea, si puedes con seguridad delimitar el nivel freático a lo largo de los 5 perfiles, con un solo punto del muestreo que tienes, porque obviamente se ve muy claro, digamos, cómo se está comportando el nivel freático en los 5 perfiles. ¿Por qué, Okay. ¿Por qué no ser un poco, digamos, no tan tímidos en esa variación de determinar esas zonas tan compactas, de esas calizas y en las zonas, digamos, fracturadas? Porque si tú interpretaste en el ejemplo, en la figura 3, esa anomalía correlacionada con la perforación o el sondeo, en otros lados donde tienes un valor similar de resistividad, no se pudiera, digamos, decir también que hay una zona, una posible cavidad. Sí, tienes razón. Bueno, lo que me comentas acerca del nivel de aguas freáticas, en este caso aquí lo encontramos a 11, que a todos a 11 en toda el área de estudio. ¿Por qué? Porque en esta zona no tenemos mucha variación topográfica considerable. Es de medio metro a lo mucho. Y entonces el nivel de aguas freáticas se mantiene constante, al menos en la periferia. Por eso la marqué 11 y en todos los marqué 11. Pero no, tiene razón. De hecho, bueno, las anomalías bajas, como las que encontramos acá, una vez que nosotros las identificamos aquí como la posible presencia de cavidades, pues sí, nuestras conclusiones son que entonces todas las anomalías que encontramos acá, pues pueden estar asociadas a lo mismo, hay que tenerles cuidado. Sin embargo, bueno, nosotros mandamos a fabricar la que es la más grande, la más considerable, que fue esta.
¿vale? Porque aquí también hay otra pequeñita, aquí hay otras pequeñitas, aunque estas pudieran estar más asociadas a la presencia de materia orgánica en la parte superficial, que como le mostré en las fotos es bastante abundante. Sin embargo, no, tiene razón. Aquí nos dimos cuenta que los verdes pueden estar asociados a calizas calcificadas, que entonces hay que tenerlas en cuenta dentro de del diseño de cimentaciones para la estructura. Pero no, sí tiene razón, todas las variaciones son importantes, es importante mencionarlas. Aquí nada más mencionamos las más considerables, pero no, toda la zona encuentra, pues sí, este tipo de variaciones. No sé si esa era tu pregunta. Sí, Cristian, es que de alguna manera uno Ya no te escuché. de alguna manera uno puede brindar mayor información porque hiciste 5 perfiles y tenías cómo correlacionar esas zonas y yo creería que dar esos espesores de esas calizas compactas y esa irregularidad que presentan es muy interesante y que además con el simple hecho de en el informe decir posible, pues te puedes, digamos, asegurar de que pues obviamente hay una alta probabilidad o no. Pero yo creo que tienes unas imágenes excelentes, obviamente, para poder dar mayor información al cliente y poder que ellos puedan tomar mejores decisiones. Esa, cómo se están comportando, esa variación lateral de esas calizas tan compactas o clasificadas, se reflejan muy bien su comportamiento lateral, que es lo grandioso de este trabajo, que pudieras ver la variación lateral. Ahora bien, sí, eso es lo que, como lo que me parece interesante de mencionar, ¿no? Porque es que tienen unas imágenes muy, muy buenas y con una, digamos, con unos aciertos y una buena correlación con esos sondeos de perforación. Pero no, eso era lo que te quería decir. Muy bien, muy buen trabajo. Y un saludo aquí desde Colombia, Cristian. Muchas gracias. Y bueno, sí tiene razón. Nosotros pudiéramos decir eso de las variaciones que se ven aquí. Sin embargo, pues también hay que recordar que nuestro método es indirecto. Al final nosotros no podemos asegurar, ¿no? No podemos decir, no, aquí hay otra cavidad. No. Nuestro método es indirecto. Nosotros siempre nos vamos a quedar con el posible. Ya nosotros acá, porque tuvimos la facilidad de tener los sondeos de avance controlado, que ya es un método, ya lo estamos viendo, es como pues nosotros nos pudimos aventurar a decir que todos los bajos resistivos pues son eso. Pero pues no, sin embargo, siempre hay que tener cuidado en eso. Nuestro método es indirecto, nosotros no lo estamos viendo. Hay muchísimas cosas que nos pudieran ocasionar estos efectos. Pero no, sí tiene razón. Al final en los informes pues se toca que hay que tener bastante cuidado con estas zonas de acá, porque las zonas son muy propensas a tener el mismo efecto de aquí, ¿vale? Entonces el diseño de cimentaciones lo tiene que considerar pues bastante bien para evitar cualquier afectación. Pero bueno, sí, muchas gracias. Qué bueno que nos escucharon desde Colombia. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué causa una mala relación señal-ruido en una tomografía dipolo-dipolo y qué control de calidad se lleva a cabo para mejorarla? Ok, ¿qué nos causa una mala relación señal-ruido en un dipolo-dipolo? Pues esto de manera general no solo es en el dipolo-dipolo, es para todos los métodos eléctricos. No sé si ustedes qué tan fuertes están en el tema, pero bueno, los métodos eléctricos en general tienen algunas restricciones, no funcionan en todos lados. Los métodos eléctricos tienen como principal restricción, o bueno, de las principales, es que funcionan siempre y cuando el medio conductor sea agua, bueno, un electrolito, agua con sal, ¿vale? Ahí es donde nuestro método funciona bastante bien. Con una roca, pues aunque no esté saturada por completo, se supone que por teoría no existe ninguna roca que sea seca. Entonces nosotros inyectamos corriente y la corriente se propaga a través de los poros y a través del agua que existe entre los poros. En el momento en que nosotros empezamos a tener un medio que sea más conductor que el agua, más conductor que un electrolito, sea un metal o cosas así, ahí es donde empezamos a tener detalles. El dipolo-dipolo se ve muy afectado por eso, como yo les mencioné aquí el ejemplo. Aquí, por ejemplo, había un tubo que tenía
sí, un recubrimiento galvanizado, me parece, y eso ocasionó que el dipolo-dipolo pues se metiera en muchos problemas, ¿vale? La presencia de tierras físicas, como acá. Aquí nosotros tenemos de buenos datos hasta las tierras físicas. Por debajo de las tierras físicas, los datos ya no son tan creíbles, porque a partir de acá nuestra señal se perdió pues casi por completo. El dipolo tuvo buena resolución hasta las tierras. Después de las tierras, aquí ya no es tan creíble, cosa que de aquí, después de las tierras, sí es más creíble. El dipolo-dipolo se ve muy influenciado por mucho ruido ambiental. Todo le afecta. Pero bueno, en lugares donde no hay mucho ruido ambiental, como es el caso de Cancún, pues el método funciona bastante bien. ¿Qué control de calidad se hace? Bueno, cuando ustedes procesan esto, cuando se insertan los datos que levantamos en campo a los programas que hacen inversión, el programa le hace un análisis estadístico fuerte. Bueno, no es tan fuerte, un rápido, ¿no? Dentro de ese análisis, los equipos que levantan datos no solamente levantan una lectura por punto. Por cada situación, por cada punto de atribución, tú le puedes programar para que levante 2 o más. Entonces, para cada posición, el equipo va a levantar 2 o más lecturas y las va a comparar entre ellas. Las compara y les da un error entre lectura y lectura, ¿vale? También, bueno, el programa cuando abre el archivo, lee todos esos datos y ve qué tan ruidoso fue, qué tanto varió en el mismo punto de lectura a lectura. Tú le puedes programar de que posterior al 10% de error, que ya es un error bastante considerable de lectura, se lleve todos los datos, que tú no los quieres ver. Otro error que existe es que compara el programa, o nosotros lo podemos hacer incluso en Excel, en cualquier programa, no tiene que ser a fuerza. Nosotros podemos ver cómo son los valores de resistividad en comparación con su periferia. Podemos ver un punto de atribución en comparación con el que tiene al lado, el que tiene arriba y el que tiene abajo. Estos puntos de atribución no tienen que variar mucho. ¿Por qué? Porque por el efecto de capas vecinas que tenemos, nos dice que no podemos pasar, por ejemplo, de 1 metro a 1.000. No, tenemos que tener valores intermedios entre estos. Entonces, en el momento en que nosotros identifiquemos valores que se disparan mucho, pues ahí hay un error. Ese es otro control de calidad que nosotros pudiéramos considerar. Y bueno, son controles que el equipo hace automáticamente. Sin embargo, es muy importante saber qué es lo que está haciendo el equipo. Esto nosotros lo podemos hacer en Excel. Podemos ver que los puntos no se disparen. También, por ejemplo, ¿qué otro control de calidad podemos hacer? Si nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso de estudio que les estoy presentando, que es de Cancún, yo ya les dije que la saturación se encontró después de los 11 metros. Si después de los 11 metros yo hubiera encontrado un valor de resistividad aparente de 1.000, de 11.000, de 12.000, pues yo sé que eso es un valor anómalo, que no existe. Entonces, pues también podemos ir filtrando poco a poco así. El control de calidad es un tema muy importante, pero bueno, la mayoría de programas tienen valores predeterminados para hacerlo, pero pues sí. Entonces, pues el dipolo es el que se ve más afectado por todos estos. No sé si respondí tu duda. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué tanto influye el hecho de realizar el estudio en temporada de estiaje o de lluvias? ¿Qué tanto influye? Bueno, también otra de las limitaciones que tiene la técnica es que por el uso que estamos de corriente eléctrica, que es un voltaje bastante fuerte, no podemos hacerlo mientras está lloviendo, ¿no? De entrada. Mientras llueve, no se puede. ¿Por qué? Por temas de seguridad. Pueden ocasionar accidentes bastante fuertes y entonces no es recomendable arriesgarse. Si tú estás levantando después de que llovió, ¿en qué te pudiera afectar? Te pudiera afectar en que tus valores de resistividad, al menos en la parte superficial, disminuyan un poco. ¿Por qué? Por la presencia de saturación de agua. El agua, como saben, es un medio conductor, al menos en presencia con sales en un electrolito. Y entonces la lluvia nos pudiera ocasionar que disminuya nuestro valor de resistividad en la parte superficial. Entonces, si tú hicieras un estudio en partes, si levantaras 2 líneas hoy, después de que llovió, después ya no llovió nada, regresas la siguiente semana y levantas otra línea, pues quizá te encuentres con variaciones considerables, al menos en la parte superficial, ese hecho. Pero, sin embargo, si tú levantas todas tus líneas posterior a que llovió y así, teniendo todas las precauciones, pues no tendría por qué afectarnos en lo más mínimo. No tendría por qué ocasionarnos muchos problemas. Nada más la resistividad disminuye. No es tan grande el problema. La última pregunta nos dice, ¿hay una forma de que se evite la polarización del electrodo antes o durante el estudio? Hay una forma de que... Ah, ok. Sí, yo les comenté de que es
es importante checar esa parte, por eso no podemos acercar mucho. Sí, se puede evitar este fenómeno. Los electrodos, nosotros lo evitamos, no acercándolos tanto, teniéndolos a una profundidad, a una separación un poquito grande. También ahí influye mucho el tiempo de inyección que se utilice para el levantamiento en campo. Mientras más sea grande este tiempo, pues podemos ser más susceptibles a este fenómeno, a que nuestros electrodos se polaricen, porque están en contacto más tiempo con la corriente eléctrica. También, bueno, en el mercado existen electrodos no polarizables, que sería lo ideal en caso de que se tenga la suficiencia económica para poderlo sustentar y un proyecto que lo requiera, que sea necesario, pues con electrodos no polarizables nos evitamos de este problema. Con eso nosotros solucionamos esta parte. Y en caso de que no se tengan, pues lo que les comento, nada más tratar de no acercarlos mucho, reducir el tiempo de inyección. Y pues sí, con eso tratar de tener los mejores resultados posibles. Muchísimas gracias. Damos por concluida el ciclo de preguntas. Agradecemos la presencia del ingeniero Cristian Merino Camargo. Muchísimas gracias por acompañarnos todos a esta octava conferencia de nuestro primer ciclo latinoamericano de conferencias en geociencias. Que tengan un excelente día. Hasta luego, gracias. Hasta luego.